Shabbat Shalom, hermanos. Muy buenas tardes a todos. Gracias al Señor por la alegría, la bendición de encontrarnos en este tiempo de su pertenencia para hacer el cierre de nuestro tiempo de Shabbat. Voy a pedirles que vayamos a nuestras Biblias, eh, particularmente al libro de Génesis. Básicamente, quisiera que revisáramos para comenzar Génesis 27 y 28. Génesis 27 y 28. Quisiera saber si la pizarra que estoy compartiendo es visible a todos. Ya me doy cuenta que sí, gracias. Quisiera pedirle al Señor que su palabra maravillosa, que revela la abundancia de su corazón, ministre nuestras vidas en esta tarde. Anoche estuvimos estudiando la porción que se llama en hebreo Toldot, generaciones o los partos de. Y estuvimos viendo unos detalles maravillosos, muy proféticos y aclarando algunos temas que, de no ser por la posibilidad de ir al texto hebreo, no lo podríamos hacer. Pero esta tarde yo quisiera que el Señor nos diera la gracia de vernos retratados según nuestra realidad en la enseñanza de hoy. La Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Le pedimos al Ruach HaKodesh, cada uno en particular, que la palabra como espada de doble filo haga los cortes que tenga que hacer en nuestro corazón. Es por eso que abrimos la palabra. Abrimos la palabra porque necesitamos que algo aparte de nosotros, objetivo, afuera de nosotros, y en este caso el Señor por su palabra y desde su amor de Padre, examine el corazón y que cada uno de nosotros pueda verse reflejado en áreas en las que requerimos promesas de Dios, mandamientos de Dios, en las que requerimos arrepentimiento, ajustes, cambios. Viendo anoche toda la historia de Jacob y el momento en que con pieles que no eran las propias vestimentas de él, pieles de corderos, se acerca a Yitzhak y Yitzhak lo bendice. También no solamente lo bendice, sino que profiere profecías mesiánicas maravillosas. Posteriormente llega a Esap y lleno de tristeza y de llanto le pregunta al padre que si el padre no tiene alguna bendición para él. El libro a los Hebreos dice que procurando recuperar lo que despreció, procurándolo recuperar con lágrimas, ya no pudo hacerlo. Pero hay tantas enseñanzas en esta historia que vamos a enfocarnos esta tarde en las dos bendiciones que profiere Yitzhak para sus dos hijos. Y las tengo aquí enfrente. Aquí dice la bendición dada a Jacob y a Esap. Y aquí está Génesis 27, 28. Y enfrente está la bendición dada a Esap. Voy a leerlas ambas. Dice la bendición dada a Jacob, dice, Ha Elohim te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra,
y abundancia de grano y mosto. Esta fue la bendición proferida por Yitzhak para Jacob. Y acá enfrente, Génesis 27, 39 al 40, hay unas cuantas horas de diferencia entre una y otra bendición. Está la bendición que profiere, que otorga Jacob a Esaú. Dice, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás. Quisiera pedirles a todos que fijen su atención en este par de textos. Parecieran muy iguales. Es más, ambas bendiciones tienen elementos comunes. Les animaría, algunas cositas están allí en rojo, que notaran cuáles son los elementos comunes entre la bendición de Jacob y la bendición de Esaú. Esa es la primera manera que les pediría que observaran. Luego vieran qué elementos no son comunes en la bendición dada a Esaú respecto de Jacob. Y luego vieran lo contrario, qué cosas que le dijo Yitzhak a Esaú no se las dijo a Jacob. Les estoy dando las pistas. Y luego notaran en aquellos elementos que son comunes si el orden de esos elementos es el mismo. Les he dado 4 distintas pistas para observar 2 textos. Por ejemplo, en el verso 28, como se dan cuenta, aparece la palabra rocío del cielo. Y en el verso 39 aparece rocío de los cielos. O sea que el Señor Yitzhak invocó el rocío del cielo para su hijo Jacob e invocó el rocío de los cielos para su hijo Esaú. 2 elementos comunes en ambas bendiciones. Luego, Jacob habla de las grosuras de la tierra, perdón, Yitzhak profiere las grosuras de la tierra para Jacob y también profiere las grosuras de la tierra para Esaú. Aparentemente les dio la misma bendición. Pero en la bendición de Jacob, él invoca a Ja Elohim. Y en la bendición de Esaú no aparece el nombre de Elohim. Muy interesante. En la bendición de Esaú, Yitzhak dice, por tu espada vivirás. Término que no hace parte de la bendición de Jacob. Observen ahí los textos. Voy a prescindir ya de esta pantalla, pero esta comparación es muy poderosa. Es muy poderosa. Hay una ley de la matemática que se aplica a la suma y a la multiplicación. No vamos a hablar de matemática, por supuesto, pero aquí hay matemática. Y la ley dice que el orden de los factores no altera el producto. Por ejemplo, yo puedo decir 2 por 3 o 3 por 2 y el producto va a ser 6. O yo puedo decir 2 más 3 y el producto va a ser 5. O puedo decir 3 más 2 y el producto va a ser 5. O sea, el orden de los factores no altera el producto.
Pero esta es una ley matemática y esta noche yo quisiera que revisáramos las leyes espirituales. Porque en este caso, el orden de los factores sí altera demasiado el producto. Ya dijimos que los elementos parecen ser los mismos y quisiera que comenzáramos a notar en nuestro corazón. Al Señor, al Padre, perdona, Yitzhak, él sabía que él estaba profiriendo una bendición sobre Jacob. La respuesta es no. Él estaba engañado. Aquí había una trama. Manipulado Jacob por su madre, se pone las pieles, los vestidos de Esab, y en la mente y en el corazón de Yitzhak, él está profiriendo algo para Esab. Pero el Ruach HaKodesh sobre la vida de Yitzhak le guió a dar una profecía que no era para Esab, que no encajaba en ningún modo para Esab. Y el Ruach HaKodesh, que conocía el valor o conoce el valor que Jacob le da a las cosas del Espíritu, guía a Yitzhak para que, aun cuando piense que la bendición es para Esab, se la entrega a Jacob. Y la bendición en Israel, la bendición de un padre, es muy importante. O sea que Dios mismo, que conoce los corazones y que va más allá de todos los manejos humanos, le dice en primer lugar a Jacob, Ha Elohim te dé. En otras palabras, que Elohim te otorgue. Y esa es la primera frase de la bendición que le dan a Jacob. Está encabezada por la persona, por el nombre, por el carácter de Elohim. Que te otorgue Elohim. Luego le dice que te otorgue el rocío del cielo y se lo entrega en este orden. Primero menciona el rocío del cielo, no lo menciona como último, sino la bendición para Jacob no solamente invoca el nombre de Ja Elohim, sino que coloca como primer factor de la bendición que Ja Elohim como primera medida le dé a Jacob el rocío del cielo. Y luego, en segundo orden, le dice que te dé las grosuras de la tierra. Y esto es muy precioso y vamos a examinarlo esta tarde. Recordemos que el Dios de Israel sabía quién le estaba dando valor a la herencia y quién viviría por la herencia y que necesita una persona que vive por la herencia. Y le dijo tres cosas: el Dios Ha Elohim te dé rocío del cielo primero para que puedas tener las grosuras de la tierra. Y las grosuras de la tierra son el trigo, son la cebada, es el agua, es la leche que dan los carneros, los corderos. Y es importante poder tener trigo, poder tener cebada, poder tener leche, poder tener olivos, poder tener provisión. Son muy importantes, pero en su debido orden y ocupando el lugar correspondiente. Y esto ya de por sí, para comenzar, nos da una ley espiritual muy valiosa. Primero, que nuestra vida sea vivida bajo la bendición de Ja Elohim. Que Ja Elohim nos dé
el rocío del cielo y como consecuencia también nos dé las grosuras de la tierra porque requerimos suplir nuestras necesidades. Pero, pero las grosuras de la tierra no son el objetivo final de nuestra vida. Las grosuras de la tierra son el medio por el cual nosotros cumplimos los propósitos de Ha Elohim. Y esto va a dar dos perfiles aquí, dos estilos de vida, el de Jacob y el de Esab. Y vuelvo y repito, aunque Isaac pensaba que estaba bendiciendo a Esab, el espíritu de Adonai lo guió para proferir para Jacob. Escuchen lo que voy a decir. La bendición que era más acorde y apropiada para el carácter de Jacob. Y esto marcó por siempre la vida de Jacob. Anoche hablábamos de que Jacob viene del el término hebreo ekeb, huella, talón, y hablábamos de que Jacob es aquella persona escogida por Elohim para dejar en ella su huella. Ahora, miremos ahora la bendición proferida a Esab. Es muy notorio, no sé si lo revisaron en la pizarra que coloqué al comienzo, pero para Esab no se menciona, no se incluye, no se invoca el nombre de Ha Elohim. Eso es muy fuerte, es muy notorio. Y es hermoso poder observar, y eso es uno de los elementos más importantes de la interpretación de la escritura, es la observación. Si leemos de corrido este par de textos, podríamos pensar que les dijo lo mismo, pero no les dijo lo mismo. Le dijo algo del corazón de un padre, porque la escritura dice que Yitzhak amaba a Esab. Y seguramente un hombre espiritual como Yitzhak podía intuir la realidad del corazón de cazador, de hombre corpulento que le dice a Jacob en algún momento, déjame tragar ese guiso. Era un hombre muy de la carne, muy de las pasiones, muy del hambre, muy del estómago, muy del vientre. E Isaac tenía que saber, porque vio crecer a sus dos hijos y podía distinguir el carácter de un hombre tan íntegro, perfecto, y podía distinguir también el carácter de este hombre apresurado. Y es interesante el orden en que profiere dos elementos. Le dice las grosuras de la tierra. No mencionó para Esab que Esab viviría del rocío del cielo. Y esto es tremendo. Esab vivió para las grosuras de la tierra. Esab vivió para los placeres terrenales. Lo principal de la vida de Esab era el placer, era el gobernante, el dominante de su vida. Le dijo, déjame tragar ese guiso rojo. Y luego dijo, me voy a morir, ¿qué importa la primogenitura? Por esa razón, el padre que conocía a Esab sabía que él era un hombre terrenal. Hay muchas exhortaciones en el Evangelio de que si hemos resucitado juntamente con Mashiach, busquemos primero las cosas de arriba. Pero Esab no buscaba primero las cosas de arriba. Esab perdió de vista la completa dependencia de Dios. Esab terminó esclavo de los placeres físicos. Posteriormente en el camino, Esab perdió su dignidad
Dignidad que cuando caminamos invocando a Ja Elohim y dependiendo del rocío del cielo, esa dignidad dada por Dios nos eleva por encima de todos los seres vivos. Y fíjense qué interesante, como última cosa para Isaac pide el rocío del cielo. ¿Saben qué indica esto, mis hermanos? Que cualquier rasgo de espiritualidad en la vida de Esab siempre estuvo en segundo plano. Podríamos hacer tremenda pausa aquí y revisar nuestros corazones a la luz de este par de caballeros y a la luz de este par de bendiciones. Podríamos preguntarnos si quieres tomar una nota y hacerte una pregunta. ¿Quién va primero en mi corazón? ¿De verdad, Ja Elohim? Cuando proclamamos Shema Israel cada Shabbat o cada mañana, él dice, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón. Porque esa es la seguridad de nosotros. ¿Quién va primero? Por alguna razón el Mesías en el Evangelio dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, las demás cosas es la grosura de la tierra. Vendrán por añadidura. Es precioso. Cualquier rasgo de espiritualidad en la vida de nosotros, quiera Dios que al evaluar nuestra vida después de un periodo de tiempo, podamos decir que sí es lo primero. Y claro, como en la mente y en el corazón y en la experiencia y en el carácter de Sab no aparece el nombre de Ja Elohim, primero aparece la grosura de la tierra y si acaso aparece el rocío del cielo, por supuesto, Isaac le tiene que decir, por tu espada vivirás. Qué preciosa figura para nuestra vida esta tarde y podríamos ya quedarnos aquí y cerrar este tiempo, porque nos da un material precioso para evaluarnos. Es interesante que los descendientes de Esab obtuvieron su riqueza por la fuerza de la espada, algunas veces asaltando, otras robando. Claro, si Dios no es primero en mi vida, si yo no dependo del rocío del cielo, entonces yo tengo que vivir por mi espada. Tengo que vivir por mis propias herramientas. Tengo que vivir por mis propios pensamientos, por mi propia lógica. Tengo que vivir por mis propios recursos. Por alguna razón maravillosa en el Salmo, creo que es el Salmo 66, Elohim dice que él no se deleita en la fuerza del caballo ni en la agilidad de nuestras piernas. ¿Qué decimos aquí los atletas este día? Se deleita en los que lo quieren imitar, en los que lo quieren reverenciar. Pero si el orden de mi vida no es el correcto, si los factores determinantes de mi vida no son los correctos en el orden de Dios, Ha Elohim, el rocío del cielo y la grosura de la tierra en ese orden, entonces yo tengo que vivir por mi espada. Es una buena manera de evaluar la semana que está terminando. Me parece muy hermosa esta pareja de bendiciones en la mente de un padre que conocía a sus hijos. Él pudo percibir que lo más importante para Jacob era la bendición. Él pudo percibir que
la fuerza del guerrero que olía a tierra, que olía a campo. Por eso cuando lo bendice, dice como el olor del campo, porque cree que está bendiciendo a Esab. Porque Esab olía a tierra. El apóstol Pablo dice que los terrenales piensan en las cosas terrenales. Esab era experto en armas. Esab era experto en estrategias para cazar. Esab era un hombre que vivía con el sudor de la frente, volvía extenuado de fajarse contra el mundo, exponiendo su vida porque no tenía como primario a Ja Elohim y no dependía del rocío del cielo, sino se deleitaba con las grosuras de la tierra, con su arco, su jabalina y sus armas de caza. Es hermoso que podamos a lo largo de la escritura ver el valor que tiene en ella la palabra el rocío del cielo. Porque el rocío del cielo, así como lo profirió Yitzhak sobre Jacob, lo podemos buscar en la escritura y lo encontramos muchas veces. Voy a mencionarles algunas veces donde Dios, Elohim, se refiere a Israel y le menciona la importancia del rocío del cielo de muchísimas maneras. Voy a comenzar con Deuteronomio 8, del 17 al 18. Este Deuteronomio 8, 17 al 18, son palabras que Moisés le da a Israel cuando ya está entrando casi a la tierra de la promesa y le está diciendo, no vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha procurado esta riqueza. A ver, hermanos, Dios nos da las grosuras de la tierra. Bendito sea Dios, porque nos da las grosuras de la tierra. Por ellas inclusive podemos cumplir los misbot, los mandamientos, los estatutos. Porque esta semana nos ha dado las grosuras de la tierra, podemos guardar Shabbat. Pero las grosuras de la tierra no son primero, ni es nuestra fuerza, ni es nuestro poder la que nos da la riqueza, porque nosotros dependemos del rocío del cielo. Por eso aquí Moche le está diciendo, antes bien recordarás a Hashem tu Elohim, pues Él es quien te da fuerza para hacer riqueza. Amigos y hermanos, la fuente no es tu trabajo, no es tu negocio, no es tu habilidad. Él es Elohim, la fuente. Él es el que nos da la fuerza para hacer la riqueza y a través de eso Él confirma el pacto que juró a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que nos daría. En un momento también en Deuteronomio 11, del 11 al 12, le dice a Israel, le está diciendo, le está haciendo una comparación entre Egipto, el mundo, donde hay que vivir por la espada para sobrevivir, hay que vivir de la astucia, de la estratagema, hay que vivir de la autosuficiencia, hay que vivir del esfuerzo propio. Y él está comparando en este texto a Egipto con la tierra de Canaán y está diciendo la tierra que pasáis a poseer. Y nos cuesta mucho trabajo entrar a la tierra porque venimos de Egipto, viviendo de la espada. Pero aquí está diciendo la tierra que pasáis a poseer es una tierra de montes y planicies que se abreva con las aguas de la lluvia de los cielos. Aquí está hablando del rocío del cielo. Es una tierra que Hashem tu Dios cuida. Los ojos de Hashem tu Dios están siempre sobre ella desde el principio del año hasta el fin del año. Qué hermosa la coherencia de la escritura. La bendición
para Jacob partía del nombre de Ja Elohim. Luego dependía del rocío del cielo, de la lluvia de los cielos, y luego depende del cuidado de Hachén Elohim. Los ojos de Hachén tu Dios están siempre sobre ella. Y así podría mencionarles muchos textos. Voy con otro en Deuteronomio 32, 1 al 2, cuando de una manera muy preciosa él menciona el rocío del cielo. Y qué precioso, porque aquí este es Moche y está diciendo prestad oído. Está diciendo cielos y hablaré, oh tierra, prestad oído cielos y tierra los dichos de mi boca. Y él está diciendo a Israel, gotee como la lluvia mi doctrina. Allí puedes colocar mi Torá, mi palabra, y como el rocío destile mi palabra. Miren qué coherencia entre la bendición de Yitzhak para Jacob y Moche. Destile como lluvia mi palabra, mi doctrina, y como rocío destile mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como chubasco sobre la grana. También Deuteronomio 33:13 es hermosísimo cuando está profiriéndose una bendición para las 12 tribus de Israel. Y Moche está profiriendo una bendición según el carácter de cada uno de los hijos de Israel. Y le dice a Joseph, bendita por Joseph sea su tierra. Fíjense que aquí nombró primero la tierra, pero luego le dice, con la excelencia del rocío de los cielos. Hermanos, nosotros comemos el producto de la tierra, pero por la excelencia del rocío de los cielos. Y el rocío de los cielos, así como es una expresión física del agua, de la lluvia, es una expresión metafórica de la Torá, de la palabra. Y nosotros necesitamos tanto el beneficio de la grosura de la tierra, pero con la excelencia del rocío de los cielos, que es su instrucción. En Jeremías 45:8, aquí hay algo maravilloso. Es la misma sintonía, miren la coherencia de la escritura. Jeremías 45:8 dice, destilad, oh cielos, el rocío. Jeremías 45:8. Destilad, oh cielos, el rocío, y derramen las nubes la victoria. ¿De dónde viene la victoria? Ah, pareciera que tuviera yo un error en este texto. Puede ser Isaías 45:8. Miremos a ver. Ah, aquí está. Destilado cielos el rocío. Fíjense que todo depende del rocío del cielo, mis hermanos. Derramen nubes, victoria. Mis amados, la victoria viene del cielo. Y si hay rocío del cielo y hay victoria desde el cielo, qué precioso. Ábrase la tierra y produzca salvación y con ella germine el debido proceso, el deber ser de las cosas, la justicia. Yo, Hachén, lo he creado. Podría mostrar más textos, pero es hermoso, no es casualidad que en la mente de Yitzhak estuviera pedir que el nombre de Hachén
bendijera con el rocío del cielo las grosuras de la tierra para Jacob. Esto nos presupone y nos da unos perfiles muy preciosos que en el Evangelio la Escritura los expresa en un paralelismo entre dos tópicos. Este hombre Jacob y este hombre Esab son dos tipos de creyentes. Aquí esta tarde podemos ser representantes de Jacob, quiera Dios que sí, o podemos estar representando con nuestra vida a Esab. El apóstol Shaul llama la vida en el espíritu, era la vida que vivía Jacob. La vida de aquel que sobre su cabeza está el nombre de Ja Elohim. La vida de aquel que clama por el rocío del cielo para que haya grosura de la tierra. Esa es una vida guiada por el Espíritu de Dios. Esa es una vida que vive en lo posible según los mandamientos, según las promesas, según los principios de Ja Elohim. Esta es una vida que vive por prioridades espirituales, porque el nombre de Dios está primero, porque amarás a Ja Elohim con todo tu corazón. Preguntémonos en la semana que está terminando, en la práctica, no cosas ideales ni lo bonito que nos gustaría super espiritualizar, sino al revisar la semana que termina, ¿qué lugar tuvo Ja Elohim en nuestro corazón? ¿Qué lugar han tenido las prioridades espirituales? El Mesías dice muy claro en el Evangelio, busca primero el reino de Dios. Y está diciendo que todas las demás cosas nos serán añadidas. No podemos invertir el orden de los valores. Tres cosas maravillosas. Que Ja Elohim te dé rocío del cielo y bendiga la grosura de tu tierra. Hermanos, una plantilla maravillosa para evaluar diariamente nuestra vida en esta tierra. La escritura, la palabra del Señor, podríamos verla como un GPS confiable e infalible. Yo estoy completando con mi esposa casi 30 años viviendo en Miami. Creo que conozco medianamente la ciudad. Medianamente, es muy grande. Pero yo puedo ir a la esquina y yo lo primero que activo es mi GPS. Porque mi GPS me puede llevar por un área más corta, con menos tráfico y me puede mostrar si hay un accidente. Yo dependo de mi GPS. Pero, ¿y cuál es el GPS de Jacob? El Señor le dijo, estaré contigo, iré contigo en este viaje en que vas. No te dejaré, te volveré a traer a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla en ti todas las cosas que te he prometido. Hermanos, es un regalo precioso poder vivir por el GPS infalible de la Escritura, el Ruach HaKodesh, las promesas de Dios y los mandamientos de Dios. Hay muchos momentos en que no entendemos cómo, por lo complicado del camino, pero podemos tener la seguridad de que el Señor nos está guiando al mejor destino, incluso en los momentos en que no entendemos el camino. Hay muchos momentos en que todos nosotros podemos sentirnos desconcertados en nuestro caminar con Él. No entendemos qué está pasando, no entendemos el camino.
Él le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y no era fácil, pero la escritura dice que Abraham salió para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegó. Mi hermano, si nosotros salimos del mundo para ir a la Jerusalén celestial y nos dejamos guiar por el Señor, tengamos la certeza de que a la nueva Jerusalén llegaremos si permitimos que el nombre de Jah Elohim y que el rocío del cielo expresado en mandamientos, en testimonios, en promesas, en procedimientos, guíen nuestra vida. Si nuestros valores son la humildad, la confianza en Yehoshua, el amor al Señor, tengamos por cierto que nosotros vamos a llegar al lugar de ida y de vuelta. Jacob fue de ida y de vuelta en un viaje de más de 20 años confiando en que Jah Elohim era primero. Cuando nosotros podemos depender del rocío del cielo, esto nos permite vivir en comunión cercana con Elohim y por ende nos permite experimentar el fruto del Espíritu de Dios. La clave de una vida como la de Jacob es permitir que el Espíritu transforme poco a poco nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, para vivir cada día más de acuerdo con el propósito y de acuerdo con el llamamiento de Jah Elohim. Había una fisura, una pequeña falla respecto de la eternidad en el corazón de Jacob, aun cuando la escritura da testimonio de que él era perfecto e íntegro. En un momento le falló ese fino detalle llamado carácter, pero él vivió en el Espíritu. A los hombres de Dios nos puede ocurrir muchas veces que tenemos fallas de carácter, pero si nosotros conocemos el camino porque vamos en pos de Él y Él es el camino, el Espíritu transformará nuestra manera de pensar, transformará nuestra manera de actuar para vivir de acuerdo al nombre de Jah Elohim, bebiendo del rocío del cielo y recibiendo la bendición sobre la grosura de la tierra para no vivir por nuestra espada. El Evangelio en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9, y esto es tan hermoso, tan elemental, que hasta un niño puede hacer el paralelismo. Romanos 8, 5 al 9, el apóstol nos enseña que podemos vivir de acuerdo a Esab, vamos a llamar en el Evangelio de acuerdo a Esab según la carne. O podemos vivir de acuerdo a Jacob, vamos a llamar en el Evangelio según el Espíritu. Y hay dos maneras como esta semana nosotros hemos vivido, todos los que estamos aquí. Y es hermoso que podamos evaluarnos. Necesitamos hacerlo todos los días. Necesitamos autoevaluarnos porque tenemos una lucha permanente contra una realidad. Y el apóstol Pablo dice, los que viven según la carne. ¿Cómo tomaríamos la bendición de Yitzhak para Esab? ¿Cómo es el que vive según la carne? Bueno, Jah Elohim no va primero. La prioridad es la grosura de la tierra. Posiblemente de vez en cuando pueda que aparezca la inclinación al rocío del cielo, pero esta es una vida que, como le dijo
Yitzhak a Esab, por tu espada vivirás. Evaluemos esta semana qué veces vivimos por la espada. A ver, arreglando asuntos con la esposa, escuchando a la esposa cuando hace su trabajo de ser la opuesta, tratando con ese cliente que por supuesto vive de acuerdo a Esab, pero nosotros no vivimos de acuerdo a Esab. Y la escritura dice que nosotros andemos en el espíritu. Aquí dice, los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne. Ese es Esaú. ¿Cómo fue esta semana, mis hermanos? ¿Dónde estuvo ocupada la mente? Pero los que viven según el espíritu, según Jacob, según el nombre de Dios sobre ti, el rocío del cielo como asunto preferente de nuestra vida, entonces los que viven según el espíritu se ocupan de las cosas del espíritu. Perdón. Y necesitamos entender que la manera de pensar de la carne es muerte. Y esto es precioso porque este paralelo nos permite a nosotros hacer una lista de chequeo. Semanalmente podríamos colocar una columna a la izquierda y otra columna a la derecha. En la izquierda podríamos colocar he vivido según el espíritu y en la derecha he vivido según la carne. Y podría comenzar a evaluar mi semana, en donde he tenido la mente en la semana que termina, en las cosas de la carne. Cada uno puede saberlo. Nos ilustramos más sobre la Torá, tuvimos hambre por la Torá o estuvimos leyendo y repasando aplicaciones, redes sociales, noticias de la farándula. ¿En qué pensamos la semana que terminó? ¿En las cosas de la carne? Los que viven según el Espíritu se ocupan de las cosas del Espíritu. Gracias, amor. Pero los que se ocupan del Espíritu producen vida y paz. Entonces podemos evaluar nuestra vida por el fruto. Nadie tiene que juzgarnos. Nosotros podemos autoexaminarnos. ¿Cuál ha sido el sentir de esta semana? ¿Vida y paz o muerte? La manera de pensar de la carne, este es el caso de Esab, es enemistad contra Dios. Y aquí dice muy claro, tiene que ser enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, a la Torá, porque no puede. Dice, los que están en la carne no pueden agradar al Señor. Por eso Esab no pudo agradar al Señor. Pero vosotros, los que estáis aquí, no estáis en la carne, sino en el espíritu. Pero nosotros en todo momento necesitamos calificarnos. ¿Cuál de estas dos frases se parece más a cada uno de nosotros hoy? Al llegar al servicio y al terminar semana, ¿estoy en la carne o estoy en el espíritu? ¿Qué ha gobernado mi vida? ¿He evitado palabras corrompidas de mi boca? ¿He evitado palabras deshonestas? ¿He disfrutado de tiempos en la escritura? ¿He tenido conversaciones guiadas por el Espíritu? Dice, si andamos en el Espíritu es porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, este no es de él. ¿Cómo podríamos calificar la vida de Jacob? Las características de la vida en la carne. ¿Cómo vivió, Esab? Vivió Jacob en la carne. Vivió según sus deseos egoístas. Vivió solo tratando de satisfacer el cuerpo y los placeres inmediatos.
¿Por qué? Porque la carne no considera ni a Elohim ni a su voluntad, ni quiere ni puede. Y lo más especial, la palabra expresa que la manera de pensar de la carne es muerte. La vida en la carne es como conducir sin mapa, sin dirección, solo buscando lo que le parece mejor al momento, pero sin saber a dónde vamos. ¿Cómo podríamos, para cerrar este día de Shabbat y comenzar una nueva semana, hacernos un test, un autoexamen individual antes de entrar a la nueva semana? Y si tenemos que orar, arrepentirnos, pedir perdón, hagámoslo. Gálatas 5, 16 al 23. Otra vez un paralelo entre la vida según Esab y la vida según Jacob. Dice Gálatas 5, 16 al 23, y es un mandamiento. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo podríamos denominar la vida en el Espíritu? El nombre de Jah Elohim primero sobre mí, el rocío de su palabra sobre mí, sus mandamientos sobre mí, mientras me ocupo de las grosuras de la tierra. Eso es andar en el Espíritu. Y no satisfacer los deseos apasionados de la carne. Ah, bueno, no vivir por mi espada. No buscar de primero las grosuras de la tierra. Buscar primero el reino. Es fácil aprender. No necesito que nadie me juzgue, pero yo debo examinarme. El apóstol Pablo dice, examinaos vosotros mismos. Dice, la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu. Vivimos en un conflicto permanente. El espíritu tiene deseos contrarios a los de la carne. El espíritu se opone con la carne para que no haga lo que la carne quiere, pero también la carne se opone para que yo no haga las cosas que son del espíritu. Pero si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir? La ley no me condena, porque la ley fue dada para hacerme consciente de tantas veces que yo ando en la carne. Puedo andar libre del peso de la ley si ando en el espíritu. Y luego hay una hermosa relación que allí en tu Biblia podrías hacer como un checkmark y poder decir, estoy así, estoy acá. ¿Lo tengo o no lo tengo? Evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación. Podríamos llamar promiscuidad. ¿Cómo andan mis pensamientos? ¿Cómo anda el manejo de mis pensamientos? Impureza, manifestaciones de la carne. Idolatría, lascivia. No creo que en medio de nosotros hechicería, pero ¿y qué de la hostilidad, la contienda, los celos, el enojo, las rivalidades, las disensiones? Espero que no herejías, pero ¿y las envidias? Dice cosas como estas, sobre las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay un estilo de vida que ya no corresponde a Jacob. Pero el fruto del Espíritu, y estas son cosas que tienen que aparecer con frecuencia en nuestro corazón. El Espíritu, el que vive como Jacob, amando al Señor su Dios con todo su ser, con el rocío del cielo sobre sí, buscando las grosuras de la tierra, experimenta amor, emociones saludables del Espíritu de Dios, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
que es fidelidad, mansedumbre y templanza. Cuando andamos así, pues la ley no nos pone la Torá bajo su peso. Al contrario. Pero ¿cuál será finalmente, mis hermanos, en la misma escritura? Qué tremendo que esta bendición tan característica para cada uno de este par de hermanos, hijos del mismo Padre, nacidos bajo la misma promesa, criados bajo el mismo techo, pero con destinos tan diametralmente diferentes. Yo quisiera que miráramos para terminar orando, ¿cuál es el destino profético para Jacob? ¿Y cuál es el destino profético para Esab? Hay una profecía maravillosa en Abdías capítulo 1, del 1 en adelante. Abdías capítulo 1, del 1 en adelante. Solamente voy a repasar algunos puntos allí porque no fue en vano que Yitzhak profiriera estas palabras sobre Jacob y sobre Esaú. Cuando ustedes lean la escritura y lean la palabra Edom, Edom es Esaú, es Esab. Y todos los pueblos que descienden de Esab tienen que ver con Edom. Y Edom en su fonética hebrea es muy cercano a Adán, solamente cambia una vocal. Y Adán representa el pueblo en general de la tierra, pueblo caído, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Edom terminó representando a todas las naciones que no tienen bajo su o sobre su cabeza el nombre de Ja Elohim. Y aquí dice, hemos oído un mensaje de parte de Achén, un mensajero ha sido enviado a las naciones, levantaos a combatir contra él. Y aquí hay un texto que es el verso 3. Dice, porque habitas en rocas escarpadas, en la altura de tu morada. Es impresionante cuando vamos a Israel y entramos por Jordania y nos damos un paseíto por lo que fue el reino de Edom, en un lugar que se llama Petra. Y así como lo describe Abdías, versículo 3, habitas en rocas escarpadas, habitas en la altura de tus moradas, era un lugar inexpugnable. Eran unas gargantas impresionantes de rocas que hacían súper estrecho el camino en la parte de abajo y toda persona que caminaba por allí en una ruta que tenía obligatoriamente que caminarse, era obligado a tributar por caminar por los caminos de Edom. Y se hicieron de una fortaleza impresionante a través de la espada. Creían que porque habitaban en rocas escarpadas y en la altura de su morada, pensaban, ¿quién me derribará por tierra? Y le dice el Señor, aunque te eleves como el águila y entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, dice Achén. El verso, el verso 6 dice, ay de Esab, destruido. Ese es el destino profético de todo aquel que no coloca a Dios y al rocío del cielo como prioridad para obtener la grosura de la tierra. Y sigue la escritura en el verso 10, está diciendo que se enconó contra su hermano Jacob, por tanto te cubrirá vergüenza y serás para siempre destruido.
Y sigue diciendo la profecía, pero no me quiero detener, no me quiero detener. Solamente en el verso 15 dice, cercano está el día de Achén para todas las naciones, conforme hiciste, Edom, así se te hará, tus hechos caerán sobre tu propia cabeza. Dice, pero en el monte de Sión, verso 17, quedará un remanente y será lugar santo, y la casa de Jacob recobrará sus posesiones. Hay un destino profético para todos aquellos que determinan caminar como Jacob, que determinan andar confiando en el nombre de Elohim, que dependemos del rocío del cielo, que no confiamos en la fuerza del caballo, que no confiamos en la agilidad de nuestras piernas, que no dependemos de nuestra espada para vivir, sino que sometemos nuestra carne, nuestro cuerpo, lo sometemos y lo ponemos en servidumbre del Ruach HaKodesh. Qué preciosa es la escritura. Hermanos, comenzando una nueva semana, el llamado del Señor es a poner el nombre de Ja Elohim en el lugar que le pertenece, como Jacob. Otra semana más para depender del rocío del cielo. Otra semana más para poner las prioridades en el orden que le corresponden. Otra semana más para no dejarnos seducir por los apetitos de nuestro ser, ni por las cosas inmediatas, para no tomar decisiones presionados por las circunstancias. Cuán hermosa es toda esta historia que venimos trayendo en estos días desde la vida de Abraham hasta hoy. Cerremos nuestros ojos y hagamos nuestra oración para cerrar este tiempo. Pidámosle al Señor por su espíritu. Dile, muéstrame, Señor, por amor a tu nombre, toda seña, todo síntoma, hasta el más leve, todo parecido con Esap. Permíteme evaluar si esta tarde yo recibiera tu bendición, si me dirías el nombre de Ja Elohim, porque está primero sobre mí. Yo sé que todos vivimos en un sistema muy angustioso, cada vez más estrecho. Sé que las horas de trabajo se aumentan, la fatiga se aumenta. El Señor lo sabe. Por eso en su amor maravilloso nos dio el Shabbat. Pero saben que algo con lo que el enemigo quiere negociar y nos quiere llevar a que nos ocurra es a menospreciar o el justificar por lo que quiera que sea negociar el Shabbat. Porque Él sabe que este es el tiempo de nuestra alimentación sólida, profunda,
Sabemos que muchos empiezan jornadas como está en el Salmo, muy de madrugada. Y muchos vamos tarde al reposo, pero Él ha prometido que a su amado dará Elohim el sueño. Cualquier rasgo de la vida de Saúl en mi corazón, me arrepiento, lo confieso como pecado, lo echo fuera de mi vida. Cualquier autosuficiencia, cualquier rasgo del que vive por la espada, cualquier estratagema, astucia, malicia, cualquier engaño para obtener la grosura de la tierra, la confesamos como maldad, como pecado. Cualquier inclinación a lo inmediato, al hambre, a la carne, lo confesamos como pecado. Que esta tarde, esta preciosa expresión de Yitzhak sea una bendición sobre la cabeza de todos y cada uno de los que estamos aquí. Que para todos nosotros esta tarde la palabra Ha Elohim nos dé del rocío del cielo. Clama por rocío del cielo. He visto tu palabra esta tarde y he visto en tu palabra la preeminencia que tú sabes que yo requiero. Ha Elohim, dame el rocío del cielo. Al abrir mis ojos cada mañana, que mi ser tenga sed del rocío del cielo, que como el rocío que moja la grama, mi vida tenga cada mañana la frescura del rocío del cielo, que solo en la guía, sabiduría de tus mandamientos yo obtenga las grosuras de la tierra. Que yo busque primero el reino de Dios y su justicia. Y si estoy perdiendo las prioridades, te pido que me perdones, que tengas misericordia de mí. Te entrego cualquier ansiedad. Tu palabra dice, no estéis afanosos por qué comeremos o qué beberemos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. La escritura dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Señor dice hoy, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Abba le ha placido daros el reino. Si tienes dificultad en la mayordomía de las grosuras de la tierra, pide sabiduría a Dios, el cual te dará abundantemente y sin reproche. Dile, Señor, necesito sabiduría para administrar las grosuras de la tierra. Y si puedes percibir que la obtención de las grosuras de la tierra desequilibra tu dependencia del rocío del cielo, pide ayuda, pide sabiduría y antes de entrar a la semana, haz ajustes. Digámosle todos que nos dé un carácter temeroso de Dios y apartado del mal. Desechemos las obras
de la carne de nuestra vida. Cualquier obra de la carne que nos ha mostrado esta tarde en su palabra, en Gálatas, pidamos perdón al Señor por cualquier obra de la carne, falta de pureza, falta de santidad, cualquier desliz hacia la promiscuidad, que nos limpie de envidia, de celos, de discusiones, de palabras ásperas que no edifican. Damos gracias al Señor que de manera tan clara, tan maravillosa, tan sencilla, ministra nuestra vida por su palabra, nos da el regalo a través de testimonios como el de Jacob y el de Esab. Que nuestra cabeza, como la cabeza de Jacob, repose sobre la roca, que nuestros pensamientos duerman sobre la roca, allí en esa roca en la que reposó Jacob. Él es la roca, para que veamos su actuar sobrenatural y milagroso a nuestro favor, que sus ángeles desciendan y suban y desciendan para que nos defiendan, nos protejan, nos prosperen, nos guíen. Bendita sea, Señor, tu palabra. Gracias por el precioso regalo maravilloso de escuchar tu voz, de poner nuestras vidas frente a este espejo, ver, porque tú nos muestras aquellas áreas que en este espejo de tu palabra no lucen bien. Confesemos todo pecado que el Señor muestre a nuestro corazón al ser expuestos a su palabra esta tarde. Confiesa todo pecado que el Señor te muestre. Nos presentamos en juicio ante el Señor, ante todo aquello que Él nos muestre, y con nuestras manos levantadas le pedimos que nos limpie para que el enemigo no gane ventaja. Entramos en juicio delante de Él y pedimos perdón y nos arrepentimos para que todas las actas de decreto contra nosotros sean quitadas y que podamos entrar a una semana bajo el manto de su bendición. Bendito sea su nombre. Bendito sea Él. Padre amado, bendito Señor, alguien expresaba, Señor, que el más grande pecado que ha cometido la humanidad ha sido asesinar al Hijo de Dios. Pero también lo más grande y lo más maravilloso es que Él mismo haya podido entregar su cuerpo en propiciación por nuestras faltas para reconciliarnos con Él mismo. Señor, si tú has podido convertir lo peor en lo mejor, Señor, tú puedes cambiar las circunstancias de cada uno de nosotros en nuestro caminar
A veces estamos en lugares altos, maravillosos, desde donde hay una vista preciosa, pero en ocasiones, Señor, también nos llevas por valles profundos, oscuros, terribles, pero lo que tenemos claro y la certeza que hay en nuestro corazón es que nos vas a llevar de manera segura al destino que tú mismo nos has prometido, Señor. Padre, permite que cada mañana podamos llegar delante de tu presencia para hacer los ajustes necesarios, Señor, en el rumbo, para recibir de ti el depósito que necesitamos para terminar cada día con el gozo, con la satisfacción de que hemos avanzado conforme a tu voluntad en ese camino, Señor. Te doy gracias por esta palabra preciosa que ha sido entregada esta tarde, Señor, tan práctica, tan poderosa, Padre Santo. Señor, yo quiero en este momento orar por los diezmos y las ofrendas. Tu palabra dice, y dirás en presencia de Hashem tu Dios, he apartado de mi casa lo consagrado, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo tu mandamiento que me ordenaste. No he transgredido tus mandamientos, ni los he olvidado. No he comido de ello durante mi luto, ni lo he tomado estando inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Hashem mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Padre amado, que podamos cada uno de nosotros hacer esta declaración delante de ti con paz en el corazón, con la certeza de que hemos procedido de esta manera, Señor. Te pido, Señor, que de la misma manera como tú trajiste la provisión necesaria para nuestros hogares en la semana que ya culminó, así lo hagas en esta semana que está comenzando. Que traigas alimento, vestido, Señor, que nos permitas generar los recursos para cumplir todos nuestros compromisos económicos, que nos reserves el techo, los medios de transporte, aunque nos protejas del devorador, Señor, para que no destruya el fruto de nuestra cosecha. Padre amado, que así sea en cada uno de los hogares aquí representados de esta preciosa congregación de los santos. Sea hecho para tu gloria, usando el nombre de Hashem, Yehoshua, Hamashiach, yo te oro. Amén y amén.